Hola, hola, qué gusto saludarlos. Una semana más donde disfrutaremos el repaso de la lección de la Escuela Sabática Universitaria Inverso, donde estamos viendo temáticas súper interesantes basados en este material de IADPA, la herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión y nuestro mensaje, ¿no? Nosotros somos capellanes de la Corporación Universitaria Adventista y gracias al apoyo de Hope Media Colombia y a Hope Channel Interamérica podemos llegar hasta ustedes, hasta su hogar, hasta su dispositivo para poder repasar juntos, estudiar, profundizar estos temas tan interesantes. En esta semana vamos a estudiar sobre el mensaje del santuario. Cris, ¿cómo estás? Todo bien, Dani, gracias a Dios. Sí, aquí muy feliz de saludarlos a todos ustedes también. Así es, el mensaje del santuario. Cuando uno mira, dice, claro, esta es seguramente la materia que todo adventista debe conocer, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu materia más difícil del bachillerato o de teología? ¿Alguna que vos decís, ay, esta había que esforzarse demasiado o que no tenías ni siquiera ganas de hacerlo? Aparte de los idiomas bíblicos que siento que son muy difíciles aprender, creo que estas temáticas acerca de materias como el santuario, cristología y de profecías como Daniel Apocalipsis, creo que siempre se me dificultaba un poquito más porque tenía que estar mucho más pendiente, estudiar en casa, tratar de entender bien las interpretaciones porque a veces no se me hacía muy fácil. Creo que estas sobre todo tenían que ver con lo más complicado para mí. Exacto, el santuario, entender los símbolos, Todo, muy o sea, complejo. interpretarlo a través de cómo era el símbolo para ellos y cómo es para nosotros tantos años después. Sobre todo en mi caso, que yo no conocí la iglesia, claro. digamos, no nací pues con padres cristianos, adventistas, sino que en el camino de mi vida conocí a Jesús. Para mí todos estos conceptos, número uno, o no los entendía o querían decir otra cosa, porque para mí santuario, Claro. yo pienso en un lugar donde hay monjes, digamos Claro, acá en claro, Colombia, y es un lugar lindo, campestre, donde hacen cosas, ceremonias, pero nunca me imaginé santuario en la Biblia como tal, o estos corderos que se sacrificaban. Yo decía, pero ¿esto de qué trata? Hasta que ya nos metemos en el estudio y tratamos de entender un poquito de qué se trata. Así es, y quizá del otro lado hay personas que están en estos dos grupos. En mi caso, me crié con mi papá pastor que hablaba de profecías todo el día. Era muy familiar para ti. Claro, entonces uno decía, 1844, 2300, el santuario será purificado del carnero, era como era normal. Claro, hasta que uno empieza a decir, bueno, para esto cómo es y tal, y cuando uno lo tiene que explicar a otros que, como es tu caso, no había escuchado eso de niño, no ¿cómo lo haces para que lo entienda, lo asimile tan rápido como uno? Porque no lo escuchó desde niño, ¿no? Sí. Así que del otro lado seguramente hay personas que son nuevas totalmente en esto, o hay gente que tal vez ya tiene mucho poco conocimiento sobre el tema. Así que vamos a... Pero gracias a Dios que tenemos folletos como estos para poder aprender nos va guiando, más. ¿no? Nos va guiando. 1843, gran chasco, decíamos la semana pasada. ¿Qué tiene que ver eso con el santuario terrenal y con el santuario celestial? O sea, algo que pasó acá en Estados Unidos o en el mundo en 1844, ¿cómo nosotros podemos entenderlo a través de eso, ¿no? Decíamos la semana pasada que hubo un gran chasco, que la gente creía que Jesús iba a venir. Ahora, ¿cómo llegan a esa conclusión de que Jesús iba a venir y que era la tierra el lugar que iba a ser purificado? Porque la profecía que Guillermo Miller había visto era 2300 tardes y mañanas, y el santuario, proféticamente 2300 años, desde el 457 de la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Uno hace una cuenta muy fácil, da 1843, 1844, ese periodo de tiempo. Ahora, santuario será purificado. O sea, entonces, ¿qué es eso? Claro, el asunto con la interpretación de los milleritas era realmente lo que para ellos era santuario. Porque en ese momento para ellos, en su comienzo, el santuario era la tierra. De hecho, ellos llegaron a pensar que había siete posibles santuarios. Aquí la lección nos dice lo siguiente: Jesús, Judá, el cielo, el templo de Jerusalén en su conjunto, el lugar santísimo dentro del templo de Jerusalén, la tierra y los santos. Pero ellos decidieron que la tierra es como el que más nos parece que es el santuario que debe ser purificado. Así que al pensar que la tierra era el santuario, ellos decían, bueno, Cristo viene porque va a purificar la tierra. El juicio quiere decir que Jesús viene y separa a uno de los otros. Correcto. Y ahí está. Y Jesús no vino. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿En qué nos equivocamos? ¿En la fecha? ¿En las cuentas?
¿O en el santuario realmente será que no es la tierra? Y ahí comenzó como todo el asunto de saber en qué nos equivocamos, en qué nos equivocamos. O sea, claro, para saber que el santuario iba a ser purificado, había que ir a el Antiguo Testamento. Ajá. Y pusieron su base también en Hebreos 8 y 9. Que eso fue clave. Que fue clave porque, bueno, Pablo va a hablarle a los hebreos que tenían ya todo eso en la mente del santuario y le va a decir Jesús es el Cordero que murió, Ajá. pero también es el que ahora es sacerdote y sumo sacerdote. Entonces ahí empezaron, eso quiere decir que hay un santuario en el cielo. Es correcto. ¿No? Entonces, no necesariamente el santuario es la tierra, sino que también hay registros del pecado en el cielo. Y esto es medio llamativo porque uno dice, Dios quería o no quería que la presencia del pecado estuviese a través de Satanás, de sus ángeles, y los expulsó. Ajá. Pero sin embargo el registro sigue estando de los pecados, tal vez no de forma tangible, pero sí a través de un registro en los libros. En los libros, sí. Como el libro de los pecados, bueno, el libro de la vida y los libros que son abiertos a la hora del juicio, ¿no? Así es. Entonces, claro, ellos empezaron a darse cuenta que 1844 iniciaba otra etapa que tenía que ver con el juicio a los de la tierra, pero que no se efectuaba directamente aquí todavía. Primero tenía que terminar ese juicio para poder hacer la parte de juicio de ejecución. Nosotros entendemos que hay como 3 juicios, ¿no? Está el juicio investigador que empieza en 1844 a través de esta interpretación, que ahora nos vas a decir qué joven fue el que lo llevó a poder ir entendiendo eso. El juicio de investigación previo, ¿no? La segunda venida de Jesús, el juicio de comprobación, ¿no? Donde durante 1000 años los santos podrán revisar los libros, los registros, y el juicio de ejecución, ¿no? Que puede ser también en la segunda venida de Jesús o después del milenio, allí cuando finalmente termine la presencia del pecado. O sea que nosotros estamos en una fase ahora del juicio desde 1844, donde nuestros nombres están pasando allí, primero desde Adán y Eva hasta los vivos, y ahí cuando se termine, Jesús regresa. El asunto es cómo llegamos a eso. Claro, o sea, esa es una interpretación que para muchos va a ser, claro, es así. Pero para alguien que no, ¿cómo, muy difícil. ¿cómo de logramos? Hecho, antes de comenzar a grabar, hablábamos acerca de eso. Qué difícil tuvo que ser para estos creyentes tomar la Biblia y comenzar a interpretar cada cosa que son realmente los conceptos de los cuales nosotros comenzamos a interpretar. O sea, nosotros aprendimos eso de ellos, pero ellos lo hicieron como pioneros. De cero, claro. De cero, yo digo... Noches enteras, estudiando a la luz de la vela, o sea, buscando orientación de Dios. El hecho de que hayan cometido un error en su interpretación no quiere decir que hicieron todo mal, porque los cálculos estaban bien hechos. Quizá ya era la interpretación del acontecimiento. No era el regreso de Jesús, porque no era esta tierra la que debía ser purificada, porque esta tierra no es el santuario, sino que descubrieron en Hebreos 8 y 9 que hay un sumo sacerdote en el cielo, que es Jesús, pero que a su vez existe en ese lugar el verdadero tabernáculo santuario que levantó Dios y no el hombre. Entonces eso les daba la luz de que este santuario terrenal era tan solo un espejo, era tan solo un modelo, una pequeña maqueta, podemos decirlo, acerca de algo que existe en el cielo y que es el máximo santuario, el que tenemos que estar mirando nosotros. El de acá era tan solo una manera pedagógica en que Dios encontró para poder enseñarnos a nosotros ese lindo plan de la salvación. Y Jesús estaba entrando ahora en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar ahora este lindo ministerio como sumo sacerdote, intercesor y esta etapa de juicio para todos los seres humanos en toda la historia pues, de la existencia de los seres humanos. Recordemos entonces que el santuario tenía 3 etapas, ¿no? Estaba el atrio, donde Jesús lo cumple de alguna manera ese espacio de tiempo geográfico, pero también de tiempo al venir aquí a la tierra y morir como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Luego ascender al cielo para interceder por nosotros, que sería ese periodo de supremacía papal que nosotros hemos estudiado también en profecías, que es el lugar santo, el momento de sustento, de consuelo de parte de Dios. Pero luego, claro, había que empezar una etapa de juicio. Esos pecados no iban a estar ahí para siempre, en algún momento se tenían que
expiar, purificar completamente, ¿no? Entonces, ¿quién fue ese joven de 25 años? ¿no? 25. Hablábamos la semana pasada de la juventud y cómo Ujú. Dios va a utilizar a los jóvenes, a ustedes, para poder terminar esta tarea, ¿no? Sí, dice el 7 de febrero de 1846, o sea, 2 años después, Ujú. Owen Russell Loomis Crozier, de 25 años, publicó un artículo en The Day Star Extra que presentaba la conexión entre el fin de la profecía de los 2300 días, el santuario celestial y el ministerio de Jesús en el tiempo del fin. Él explicó cómo el santuario de Daniel 8:14 no estaba en la tierra sino en el cielo, y describió cómo Jesús se trasladó de un departamento del santuario celestial a otro, comenzando una nueva fase de su ministerio con la obra del juicio. También mostró cómo el día de la expiación se cumpliría mediante el ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Así que Owen Russell, de 25 años, 25 increíble. Cómo, claro, empezar a llevar a la interpretación Sí. correcta, ¿no? Y decir, claro, Nada fácil. nos obviamos esto tan importante, ¿no? Y por eso todo adventista debe conocer bien el santuario Sí. terrenal y el santuario celestial a través de Hebreos, porque sigue, como decíamos, el patrón, ¿no? Sí. O sea, sigue el patrón de que lo que se veía aquí de forma pedagógica, como decíamos, iba a pasar o estaba pasando en el cielo también, Ujú. donde realmente es donde se define el futuro de las personas, ¿no? Sí. Me gusta otro texto dice, sigue el patrón. Ujú. El último párrafo dice, el santuario terrenal era un espejo de su contraparte celestial y arroja luz sobre lo que ocurre allí. El santuario terrenal tenía 2 tipos de servicios, el diario y el anual. Los sacerdotes entraban en el lugar santo todos los días con la sangre de diversos sacrificios, pero el sumo sacerdote solo entraba en el lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, que era un día de limpieza para el templo y de expiación para los pecados de toda la nación. Como nuestro sumo sacerdote, dice ahora, Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial con su propia sangre para expiar los pecados del mundo de una vez por todas. Ujú. Sí, esta es la verdadera interpretación de este estudio que hicieron los mileritas en su tiempo. Ellos estaban muy bien en lo que estaban haciendo, interpretaron muchas cosas a la perfección, pero hubo solamente un detalle que se convirtió ahora en ese gran chasco porque Jesús no regresó. Pero ahora vemos cómo la interpretación bíblica se maneja de manera progresiva. Ujú. Ahora estaban entendiendo y recibiendo más luz Exacto. a través de diferentes personas que Dios utilizaba para llegar a una verdad mucho más consolidada. Así es, y Apocalipsis capítulo 10 menciona que eso iba a pasar, ¿no? Ujú. Que ibas a comer el librito, Sí. que iba a ser dulce en la boca, pero que iba a amargar el vientre. Pero una vez que pasara eso, termina ese capítulo diciendo, es necesario que profetices otra vez. Otra vez. ¿No? O sea, no terminó acá. Ajá. ¿No? Ahora empiezan a entender un poquito más a partir de ese error, de ese gran chasco, para poder haber captado la atención de toda la gente, Sí. de los escépticos, de los que eran cristianos, los que habían abandonado todo. Sí. Había una necesidad incluso mayor que antes de 1844, Sí. porque la gente decía, ¿y ahora qué hago? Ajá. Y cuando ellos descubrieron esto, que a través del Espíritu Santo, a través del estudio personal de la Biblia, dicen, wow, Ajá. ahora sí entendemos Sí. que lo que hace Jesús es pasar a la última etapa, al último Ajá. espacio del lugar del santuario, del tabernáculo, y cuando termina eso, vendrá. Y ahí aparece el versículo, ¿no? Sí. Nadie sabe el día ni la El hora. día ni la hora. ¿No? Difícil tal vez para ellos de aceptar ese versículo cuando creían que Jesús iba a regresar en 1844. Sí. Pero a partir de ahí nuestra interpretación es, no, el tiempo no será más. Ujú. ¿No? O sea, después de 1844 pasarán eventos, pero no están limitados por un tiempo nuestro, sino que es el tiempo de Dios. Sí. El tiempo que Él le tome hacer el juicio, el tiempo que Él permita que tengamos gracia hasta que se cierre esa puerta de la Ujú. gracia y Él finalmente descienda, ¿no? Y es lo lindo de saber que el registro de nuestros pecados por la sangre de Cristo puede ser borrado. Ujú. O sea, es esperanzador, porque algunas personas quizá pueden decir, oye, esto está terrorífico, saber que alguien está allá
y está mirando el registro de las cosas malas que yo he hecho y que me puede juzgar por eso, pero realmente no es terrorífico. Es la idea de que alguien está en el cielo intercediendo por mí. Alguien piensa en mí, alguien intercede en mi favor porque quiere salvarme. Y por eso el Espíritu Santo es ese Dios maravilloso que está hoy con nosotros, tratando de ayudarnos a poder alcanzar esa salvación tan anhelada que podemos conseguir por la sangre y por los méritos de Cristo Jesús, ese sumo sacerdote que ministra hoy en el lugar santísimo del santuario celestial por cada uno de nosotros. Así es, aquí dice, es extraño pensar en el cielo como algo que no sea puro e inmaculado. Pero puesto que el cielo está involucrado en el plan de salvación del pecador, ha tenido que afrontar el pecado. Hay cierta contaminación que también ha afectado al cielo. Así es. O sea, la presencia allí, de alguna manera, a través de los registros en el cielo, muestra a los ángeles, al gobierno de Dios, que hay que ponerle fin. Así es. No es que alguno puede llegar a decir, Dios está súper bien ahí, contento, ¿no? Sí, Incluso hablábamos la semana pasada que Guillermo Miller era deísta, ¿no? O sea, como un Dios que crea todo y bueno, se equivocaron, me voy, los dejo que todo funcione de forma natural y listo, y se terminó. Sí. No, realmente Dios sigue empatizando con nuestras necesidades, involucrado, Él sabe lo que estamos haciendo y nos juzga para darnos la salvación. Así es. No para mandarnos al lago de azufre, como muchos creen, un Dios vengativo, sino un Dios que sabe que solamente estará en el cielo aquel que desea estar. Así es. Porque es el que pide orientación y poder que solamente Dios puede darnos, ¿no? Así es. Así como el pecado era registrado con sangre en el santuario terrenal, también el pecado es registrado en el santuario celestial, de la misma manera. Así como el santuario terrenal necesitaba ser purificado de estos recordatorios de pecado, de igual modo, el santuario celestial necesita ser purificado de su propio registro de pecados. El día de la expiación proporciona esa purificación y borra el registro existente. O sea, esto es esperanzador, saber que el registro de nuestros pecados puede ser borrado si confesamos nuestros pecados a Cristo y Él con su sangre puede limpiar todo este registro de nuestros pecados que se encuentra hoy en el cielo. Eso es esperanzador saber eso. Exacto. O sea, este mensaje del santuario celestial y este mensaje bíblico, esta profecía, es el mensaje más esperanzador que nosotros podemos tener en la vida. No es un mensaje, como dije ahorita, terrorífico. Es la mayor esperanza de la vida, de que aunque nosotros nos equivocamos y estamos en pecado y hemos caído en pecado, Jesús vino para rescatarnos. Así es. Y cada una de las fases del ministerio de Cristo ha sido para mostrarnos que Él nos ama y que quiere salvarnos del pecado. Es increíble. Por eso es importante saber que los registros se van a purificar, a limpiar, pero de forma particular es Dios limpia mi corazón, limpia mi vida, ¿no? La parte que a mí me corresponde, las decisiones que yo tengo, los errores que yo he hecho, limpia eso, ¿no? Porque algunos pueden saber todo de las profecías, todo lo que va a pasar, cuándo y creer, pero tu propia vida, tu propio corazón, tus propias cortinas con sangre del pecado realizado, están purificados, están limpiados, están perdonados, está siendo restaurado para realmente ser parte cuando Jesús haga ese juicio de ejecución y estar del lado correcto. Son reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Oye, el santuario terrenal, que es como esa forma que Dios nos muestra, que hay uno celestial y que nos enseña de manera pedagógica estas cosas que debemos saber, y a su vez que cada elemento del santuario terrenal representa algo de Cristo, pero es lindo pensar que también representa algo acerca de la experiencia cristiana. O sea, esta mesa con los panes, esa lámpara, ese altar del incienso, no solo está representando cosas que tienen que ver con Cristo, sino también con nuestra experiencia en Cristo, con nuestra vida cristiana, la forma como Dios me sostiene a mí a través quizá de su palabra, esta luz que yo represento también para el mundo, porque Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Así que es también ver cómo el Evangelio se ve también como algo que se experimenta a través de esta experiencia que nos muestran todos estos elementos del santuario. Y quiero leer también un párrafo que está en esta semana que dice, invita. Y dice así, el mobiliario y los servicios del santuario ilustran bellamente
terminologías complejas como justificación y santificación, y palabras con significados profundos como misericordia, gracia, perdón y amor. Pero más abajo dice, cada mueble del lugar santo no solo representa diferentes aspectos del ministerio de Jesús, sino también que tiene aplicaciones para nuestra propia vida. Por ejemplo, los 3 muebles del lugar santo, el candelabro, mesa de los panes de la preposición y altar del incienso. El altar del incienso era el que se encontraba físicamente más cerca del lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios y se veía su gloria. El dulce aroma del incienso que subía del altar floraba por encima de la cortina y se posaba sobre el arca de la alianza y el propiciatorio, hacía que el altar del incienso representara maravillosamente la conexión que podemos tener con Dios a través de la oración. Así es, por eso dice, Jesús creó el santuario, un modelo tangible de la salvación que su pueblo podía ver y experimentar personalmente. Personalmente, ¿no? Es increíble. Hoy que estamos en esta generación que quiere experimentarlo todo, ¿no? Sí. Que es todo a través de experiencias, vivencias que has tenido. No es solo la verdad absoluta y creo la verdad porque sí. No, yo quiero experimentar a ver si eso que te pasó me puede pasar a mí también. Dios nos invita a probar eso, ¿no? Sí. A experimentar de forma personal la oración, el sustento de Dios, aún en las situaciones más difíciles, ¿no? Así es. El santuario ejemplifica la conjunción perfecta de la justicia y la misericordia de Dios. Ahí se encuentra, ¿no? O sea, ese Dios misericordioso que nos ama a todos, que le gustaría salvarnos a todos, pero ese Dios justo, que no puede permitir que alguien que no desee estar con Él esté. Así ¿no? es. Porque obviamente Él siempre, desde que nos ha creado con libre albedrío. No va a quitar ese libre albedrío al final simplemente por el deseo que Él tiene de vivir con todos sus hijos. Y aquí me gusta algunas palabras que utiliza. Dice, vemos que la justicia y la misericordia no se excluyen mutuamente, sino que coexisten en perfecta armonía. ¿No? Porque alguno dice, bueno, ¿y tal persona va a ser salva? Ay, Dios es misericordioso. Bueno, pero también Dios es justo. Pero ¿cómo se puede ser justo y misericordioso a la vez? ¿No? Coexisten en perfecta armonía. ¿no? Los que estén en el cielo, los que estemos en el cielo, será porque fue toda la misericordia de Dios, pero también toda su justicia aplicada hacia nosotros. ¿no? Así es. Y hay tantos textos, por lo menos acerca del santuario celestial, que podemos compartir, y yo voy a compartir tan solo uno de ellos. Cristo había venido, no a la tierra, como ellos esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, haciendo énfasis en esta idea que debe quedar clara en nuestra mente, que Jesús no regresaba para purificar la tierra porque la tierra no era el santuario. Él estaba pasando de una habitación a otra, estaba pasando al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar esta obra de juicio y esta obra que es en favor de la raza humana. Así que este es uno de los elementos que queremos que quede allí también guardado en su mente y en su corazón para comprender lo que empezaron estos pioneros, pero que hoy nosotros también tenemos la responsabilidad de seguir reproduciendo este mensaje para que muchas más personas puedan conocerlo. Amén. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta temática, que la hayas disfrutado tal y como nosotros lo hemos hecho y que podamos entender que ese Dios que nos ha salvado, que ha hecho todo por nosotros, tiene el deseo de que podamos aprender su plan de salvación, vivirlo, experimentarlo y compartirlo con los demás. Así que desde aquí es nuestro deseo, que Dios los bendiga mucho y nos vemos la semana que viene. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Ahí nos vemos.